El brillante y millonario CEO nunca creyó en milagros, hasta que despertó en un hospital y descubrió que los 3 chicos que los salvaron eran sus propios hijos, de los que nunca supo que existían. Alexander salió de su oficina tarde esa noche, la ciudad ya envuelta en una oscuridad pesada e inquieta que parecía presionarlo desde todos los lados. Su asistente le había insistido en que tomara un coche, pero Alexander se negó. La caminata le ayudaba a despejar su mente, a concentrarse, y necesitaba claridad ahora más que nunca. Acababa de cerrar uno de los acuerdos más complicados de su carrera, y aunque externamente estaba sereno, por dentro sentía el agotamiento royéndole los huesos. Sus pasos eran rápidos, decididos, y apenas notó las farolas vacías que parpadeaban en lo alto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Otro correo electrónico, otra reunión programada para la mañana, pero lo ignoró esta vez. Solo quería llegar a casa, tomar una copa y hundirse en el silencio bendito de su apartamento. No oyó los pasos al principio. Su mente estaba demasiado llena, y la ciudad nunca está realmente tranquila. Pero un movimiento rápido en el rabillo del ojo le hizo reducir la velocidad. Un hombre salió de las sombras cerca del callejón, moviéndose rápida y deliberadamente. Los instintos de Alexander se activaron, demasiado tarde. El primer golpe impactó en el lado de su cabeza con una fuerza brutal, enviándolo a desplomarse sobre el frío hormigón. Su visión se nubló al instante, el mundo se inclinó hacia los lados cuando otro golpe aterrizó, el dolor explotó detrás de sus ojos. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió como debía haberlo hecho. Mientras luchaba, apenas capaz de levantar la cabeza, escuchó una voz pequeña, urgente, en pánico. Luego, otra. Y otra más. Eran voces jóvenes, gritando algo que no podía entender del todo. Su mente, lenta y nublada por el dolor, registró el sonido de pasos huyendo, sirenas aullando en la distancia, y luego manos pequeñas, frenéticas, tirando de su manga, comprobando si estaba despierto. Alcanzó a ver un rostro, luego 2 más, todos borrosos por los latidos en su cráneo. Niños, pensó débilmente. ¿Qué hacían aquí? Lo último que Alexander vio antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad fue un par de brillantes ojos azules mirándolo, muy abiertos por el miedo, pero llenos de algo más también, determinación, tal vez incluso reconocimiento. La oscuridad lo arrastró hacia abajo, pero la imagen permaneció grabada en su mente, obstinada y persistente, negándose a soltarla. El pitido constante de un monitor cardíaco fue lo primero que Alexander oyó cuando se despertó. El olor estéril antiséptico llenó su nariz, y las brillantes luces fluorescentes de arriba le hicieron entrecerrar los ojos dolorosamente. Por un momento, no tenía idea de dónde estaba o por qué le dolía el cuerpo con cada respiración. Entonces los recuerdos volvieron a golpearlo, la calle, el ataque, las voces. Giró la cabeza lentamente, haciendo una mueca de dolor que le atravesó el cráneo. Una enfermera notó que estaba despierto y se apresuró, hablando con una voz tranquila que apenas registró. No escuchaba sus palabras. Su atención estaba fija en la puerta, donde 3 pequeñas figuras estaban de pie, casi congeladas, como si no estuvieran seguros de si se les permitía acercarse. Los chicos parecían idénticos. Alrededor de 6 años, los 3 con cabello castaño claro que se rizaba ligeramente en las puntas, piel pálida manchada de suciedad y los mismos penetrantes ojos azules que lo miraban con una mezcla de miedo, preocupación y algo más profundo. Llevaban ropa que no combinaba, camisetas una talla demasiado grande, zapatillas desgastadas y viejas. Uno de ellos, el que estaba un poco delante de los demás, agarraba una pequeña gorra de béisbol arrugada en las manos, retorciéndola con ansiedad. Alexander frunció el ceño, tratando de entenderlo.
No parecían hijos de ningún miembro del personal del hospital. No pertenecían a ningún visitante que pudiera imaginar. Y, sin embargo, había algo inquietantemente familiar en ellos. Intentó sentarse, pero el dolor le atravesó las costillas, y la enfermera lo empujó suavemente hacia abajo, murmurando algo sobre una conmoción cerebral y algunas costillas rotas. Se obligó a quedarse quieto, pero mantuvo la mirada fija en los chicos. Finalmente, el que estaba delante dio un paso vacilante hacia adelante. Su voz era pequeña, pero clara. ¿Estás bien?, preguntó. Alexander tragó saliva, con la garganta seca. Creo que sí, respondió, sintiéndose ridículo hablando con un niño en una cama de hospital. Otro chico, de pie ligeramente a la izquierda, habló entonces. Llamamos a la policía nosotros. Cuando el hombre malo te hirió. El tercero asintió con vigor, con las manos hechas puños a los costados. Nos quedamos hasta que ellos llegaron. Alexander parpadeó, intentando procesar sus palabras. Habían visto el ataque ya. Lo habían ayudado a él. Lo habían salvado a él. Su mente, aún lenta por la lesión, no podía comprender por qué tres jóvenes lo estarían siguiendo a esas horas, por qué arriesgarían su seguridad por un extraño. Abrió la boca para preguntar, pero antes de que pudiera formular una pregunta siquiera, el primer chico, el que tenía la gorra, dijo algo que hizo que el mundo entero se tambaleara de nuevo. Sabíamos que eras tú, dijo sin más. Hemos estado observando siempre. Porque eres nuestro papá. Por un largo momento, Alexander pensó que debía haber oído algo mal. Su mente buscó alguna explicación racional posible, algún significado alternativo. Pero cuando miró sus rostros, esos ojos, del mismo tono de azul que los suyos, supo que no había ningún error. Los miró fijamente, demasiado aturdido para hablar siquiera, mientras el mundo dentro de su pecho se abría, dejando entrar una avalancha de emociones para las que no estaba preparado. La enfermera dijo algo sobre la necesidad de llamar a alguien más, tal vez a un trabajador social, pero su voz era distante, ahogada por los latidos de su propio corazón. Se quedó allí, mirando a estos tres niños pequeños y temblorosos, sintiendo que su vida cuidadosamente construida comenzaba a derrumbarse bajo el peso de una verdad que nunca había imaginado que existiera. Alexander permaneció en silencio mucho después de que la enfermera se hubiera retirado para darle más espacio. Su mente corrió, tratando de reconstruir algo que tuviera sentido alguno, pero cada hilo lógico se vino abajo en el momento en que miró a los chicos que estaban torpemente junto a la puerta. Cambiaron su peso de un pie a otro, intercambiando miradas inciertas entre sí, pero ninguno de ellos se acercó sin una invitación. Finalmente, Alexander se obligó a hablar, con la voz algo ronca. Preguntó sus nombres, no porque dudara de ellos en verdad, sino porque necesitaba algo real a lo que aferrarse. El chico de la gorra dijo su nombre primero, poniéndose un poco más alto como si tratara de demostrar que era muy valiente. Soy Jake, señor. Su voz era firme, aunque suave. El segundo chico, el que había hablado en el hospital antes, dijo, soy Noah, señor. Tenía una energía más tranquila sobre él, reflexiva y algo vacilante. El tercer chico, ligeramente más pequeño aunque apenas se notaba, dio un paso adelante y agregó, soy Ethan, señor. Su voz tembló un poco, pero levantó la barbilla como si estuviera desafiando a Alexander a discutir algo. Jake, no hay Ethan, señor. Nombres que sonaban simples pero que de repente llevaban el peso de un mundo entero que nunca había sabido que existía. Alexander tragó saliva con fuerza, teniendo la garganta seca. Les preguntó amablemente cómo lo conocían, cómo lo habían encontrado, y Jake,
el aparente líder del trío, explicó en frases entrecortadas que su madre les había contado un poco sobre él. No mucho en verdad, solo que era alguien importante, alguien a quien ella no quería cargar con su propia existencia. No había dicho mucho más, pero había una caja de fotografías viejas escondida en el fondo de un armario. Fotografías de Alexander sonriendo rígidamente en eventos de negocios, artículos recortados de periódicos viejos, premios con su nombre impreso en negrita. Ethan intervino, explicando cómo habían reconstruido quién era él, cómo a veces se sentaban fuera del alto edificio de cristal donde estaba su oficina y observaban para vislumbrarlo a él. Lo habían visto ir a almorzar, lo habían visto subirse a su elegante coche negro, lo habían visto hablar por teléfono con el ceño fruncido. Para ellos, había sido una figura distante siempre, alguien increíblemente importante, más grande que la vida misma. Y, sin embargo, algo los había atraído a él de todos modos, algo más que solo curiosidad o asombro. Habían observado porque en el fondo, sentían que él era parte de ellos mismos. Alexander escuchó, con el pecho apretándose con cada palabra que decían. Trató de imaginar sus pequeños cuerpos agachados detrás de los bancos, mirando alrededor de las esquinas solo para vislumbrar a un hombre que ni siquiera sabía que existían. Le enfermaba pensar en ello, los años perdidos ya, los momentos perdidos, los cumpleaños, las rodillas raspadas, las primeras palabras y los primeros pasos. Todas las cosas que había estado demasiado ciego, demasiado ocupado, demasiado distante para siquiera darme cuenta de que debería haber estado buscando. Noah sacó algo del bolsillo de su chaqueta entonces, una pequeña fotografía algo arrugada. Cruzó la habitación y la colocó cuidadosamente sobre la manta de Alexander, mirándolo con ojos tan dolorosamente familiares que hicieron que Alexander contuviera la respiración. La foto era vieja y descolorida. Mostraba a un Alexander más joven de pie junto a Emily Carter, con su brazo suavemente alrededor de sus hombros, ambos riendo de algo fuera de cámara. Era de otra vida, un tiempo antes de que el peso de la ambición lo hubiera endurecido por completo. Los chicos lo miraron fijamente, expectantes. No por ira, ni por explicaciones. Estaban esperando reconocimiento, aceptación, tal vez incluso amor, aunque no lo expresaran en voz alta. Alexander miró fijamente la fotografía, luego a los chicos, y algo profundo dentro de él, algo que había estado encerrado durante años, se abrió paso. Él aún no tenía todas las respuestas. Ni siquiera sabía cuáles eran las preguntas correctas. Pero sabía una cosa con aterradora certeza, estos chicos eran suyos. Lo habían encontrado, incluso cuando él no había estado buscando. Lo habían salvado, primero de un hombre en la calle, y ahora, de la soledad que ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba devorando desde dentro. Y no se alejaría de ellos. No ahora. Nunca. A la mañana siguiente, Alexander fue dado de alta del hospital con instrucciones estrictas de descansar, las cuales ignoró de inmediato. Su cuerpo le dolía con cada paso, pero necesitaba respuestas con más urgencia de lo que necesitaba consuelo. Hizo arreglos para un conductor y, tras asegurarse de que los chicos se quedaran a salvo temporalmente en un centro de servicios sociales cercano, se dispuso a encontrar a Emily Carter. No había hablado con ella en años. Después de su repentina ruptura, ella había desaparecido tan completamente de su vida que casi sentía como si nunca hubiera existido, salvo por el recuerdo ocasional que se permitía a altas horas de la noche cuando la soledad se insinuaba. Pero ahora todo era distinto. Tenía 3 hijos. Hijos que nunca había conocido. Hijos que se habían arriesgado para salvarlo sin dudar. No podía ignorar eso, sin importar lo mucho que complicara su mundo. No tomó mucho tiempo rastrearla.
El dinero compró rapidez, y en cuestión de horas, tenía una dirección, una casa adosada modesta en un barrio tranquilo y desgastado en las afueras de la ciudad. Se quedó de pie en la acera durante varios minutos, mirando hacia el estrecho edificio, preguntándose qué se suponía que debía decirle a la mujer que le había ocultado a sus hijos. Finalmente, se obligó a moverse. Cuando llamó, hubo una larga pausa antes de que la puerta se abriera. Emily estaba allí, enmarcada en la puerta, luciendo casi exactamente como la recordaba, y sin embargo, completamente cambiada. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada, con pocos mechones de canas entretejiéndose a través del que una vez fuera rico castaño. Estaba más delgada, más pálida, con líneas tenues alrededor de su boca y ojos que hablaban de noches de insomnio y años de batallas silenciosas. Pero su postura seguía siendo orgullosa, su barbilla aún levantada como si se atreviera a juzgarla incluso antes de que hablara. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se miraron el uno al otro, el tiempo plegándose sobre sí mismo, el pasado estrellándose contra el presente. Finalmente, la voz de Emily rompió el silencio, cansada pero firme. Supongo que lo descubriste. Alexander asintió una vez, incapaz de confiar en sí mismo para hablar sin que la ira, la confusión o, peor aún, la traición se filtraran en sus palabras. Entró sin preguntar, y ella lo dejó, cerrando la puerta en silencio tras él. Se sentaron en la pequeña sala de estar, rodeados de muebles que claramente habían visto días mejores, pero que se mantenían meticulosamente limpios. Notó pequeñas cosas, los libros desgastados en el estante, los dibujos de los chicos pegados al refrigerador, un soldadito de juguete roto descansando sobre la mesa de centro. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente, con la voz baja, amenazante. Lo sé, dijo ella, mirando sus manos. Tenía miedo. No sabía lo que harías. Lo que haría, repitió, incrédulo. Son mis hijos, Emily. Era joven, dijo ella, con la voz temblorosa ahora. Y tú estabas construyendo tu imperio. No tenías espacio para una complicación como yo, y mucho menos para 3 más. Pensé que lo destruiría todo por lo que habías trabajado. Y luego, cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya era tarde. Ya te habías ido, y era demasiado orgullosa para perseguirte. El pecho de Alexander se tensó con dolor. La ira que había estado listo para desatar vaciló, reemplazada por algo más pesado y devastador, dolor por todo el tiempo perdido. Ni siquiera me diste la oportunidad de decidir, dijo, ahora más suave. Lo sé, susurró ella. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no dejó que cayeran. He vivido con eso cada día. Durante mucho tiempo, se sentaron allí, 2 personas rotas tratando de hallar un puente entre ellos. Emily se secó los ojos y lo miró directamente, con la voz más firme. Son buenos chicos. Son amables. Son valientes. Y merecen algo mejor que un hombre que solo los quiere por culpa. No los quiero por culpa, dijo Alexander. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos apretadas. Los quiero porque son míos. Porque me salvaron cuando ni siquiera sabía que necesitaba que me salvaran. El rostro de Emily se arrugó entonces, y se cubrió la boca con la mano, la primera grieta real en su armadura. Alexander extendió la mano hacia ella instintivamente, pero se detuvo. Todavía no estaban listos para eso. Tal vez nunca lo estén. Pero podrían empezar con honestidad, con algo real. Quiero estar en sus vidas, dijo con firmeza. No porque sea fácil. No porque arregle el pasado.
Pero porque es lo único que se siente bien. Emily asintió lentamente, como sopesando la verdad en su voz. Entonces no desaparezcas cuando se ponga difícil, dijo en voz baja. No hagas promesas que no puedas cumplir. No lo haré, dijo Alexander, y lo dijo con una certeza que incluso lo sorprendió a él. No se estaba alejando. No de ella. No de Jake, no hay Ethan. Lo que viniera después, lo enfrentaría, ya no solo. La primera vez que Alexander vio a los chicos fuera del entorno hospitalario fue a la vez más abrumador y natural de lo que esperaba. Emily hizo arreglos para que se reunieran en un pequeño parque cerca de su casa, un lugar con columpios envejecidos y bancos de picnic desgastados a la sombra de grandes robles. No fue una introducción grandiosa y orquestada, sino algo simple, casi cauteloso, como probar si un puente podía soportar peso antes de pisarlo por completo. Alexander llegó temprano, sentándose en un banco que crujía debajo de él, con el corazón latiendo de una manera que ninguna negociación corporativa hostil había logrado. Cuando los vio venir por el camino, Jake liderando el camino con pasos seguros, no ha rezagado y Ethan agarrando un animal de peluche desgastado en sus manos, su garganta se tensó dolorosamente. Se detuvieron a unos metros de distancia, con la incertidumbre irradiando de sus pequeños cuerpos. Alexander se puso de pie e hizo un pequeño saludo inseguro, sintiéndose ridículo por lo inestable que se sentía. Jake dio un paso adelante primero, lanzando una rápida mirada por encima del hombro a sus hermanos antes de enderezar los hombros. «Te ves mejor», dijo, asintiendo seriamente. Alexander sonrió ante eso, una sonrisa real, y se agachó a su nivel, ignorando el tirón del dolor en sus costillas. «Gracias a ustedes tres», dijo. «Fueron realmente valientes». Noah se acercó arrastrando los pies, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera con capucha, luciendo tímido, pero curioso. Ethan se quedó atrás, agarrando su animal de peluche como un salvavidas, con los ojos muy abiertos fijos en Alexander, como si tratara de decidir si era real o solo otra historia contada para llenar espacios vacíos. Alexander no los apremió. Dejó que el silencio se extendiera, aprendiendo que la paciencia sería el lenguaje en el que más confiarían. Después de un largo momento, Noah preguntó en voz baja, ¿eres realmente nuestro papá? La voz de Alexander casi se quebró al responder. Sí. No lo sabía. Pero ahora sí. Y quiero serlo. Jake intercambió una mirada con sus hermanos, algo sin palabras pasando entre ellos, y luego, en un estallido de movimiento casi sorprendente, los tres chicos se movieron hacia él a la vez. No fue exactamente un abrazo, fue más como si lo rodearan, un ángulo desordenado, incómodo y perfecto de extremidades y pequeños cuerpos presionando cerca, como si se anclaran a él antes de que pudiera desaparecer de nuevo. Alexander envolvió sus brazos alrededor de ellos con cuidado, sintiendo el ligero temblor en sus cuerpos, la crudeza de su esperanza, miedo y necesidad. Su visión se nubló, pero parpadeó con fuerza para evitar el escozor. Pasaron la tarde juntos, sentados en el césped, pateando una pelota de fútbol, riendo más de lo que lo había hecho en años. Alexander aprendió que a Jake le gustaban los dinosaurios y siempre quería ser el líder, que a Noah le encantaban los rompecabezas y los animales, y que Ethan, a pesar de ser el más callado, era el más ferozmente protector con sus hermanos. Cada pequeño detalle, cada atisbo de una sonrisa, cada mirada fugaz que le daban se sentía como un tesoro que casi había perdido para siempre. Emily observó desde la distancia, sentada en otro banco, su postura tensa al principio, pero relajándose lentamente a medida que los minutos se convertían en horas. Ella no interfirió, ni se cernió. Les dio el espacio que todos necesitaban,
confiando en que encontrarían su propio camino el uno al otro. Más tarde, cuando el sol se hundió y pintó el cielo con vetas de oro y rosa, Alexander se sentó con los chicos en una mesa de picnic, compartiendo sándwiches que Emily había preparado. Jake, con la franqueza que solo un niño podía reunir, preguntó si Alexander iba a quedarse para siempre. Alexander no vaciló. No voy a ir a ninguna parte, dijo simplemente. Pase lo que pase. No fue una tarde perfecta. Hubo pausas incómodas y pequeños momentos de tristeza cuando la realidad de todo lo que habían perdido se cernió demasiado cerca. Pero también hubo risas, y el tipo de paz tranquila que llega solo cuando algo roto empieza a repararse. Esa noche, conduciendo a casa solo, Alexander no podía dejar de reproducir cada detalle en su mente, el sonido de sus voces, el peso de sus pequeños cuerpos contra el suyo, la forma en que Ethan había deslizado su manita en la suya sin decir una palabra. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría ira, confusión, momentos de miedo. Pero también habría amor, real, feroz e innegable. Por primera vez en su vida, Alexander no tenía miedo de construir algo que no pudiera controlar. Estaba listo para luchar por ello, para quedarse por ello, para convertirse en alguien digno del milagro que le habían dado. Los días que siguieron fueron algunos de los más desafiantes y transformadores en la vida de Alexander. Integrarse en el mundo de los chicos no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana, sin importar cuánto lo deseara. Jake, con su audacia, puso a prueba a Alexander constantemente, superando los límites, exigiendo atención de maneras que a veces dejaban a Alexander sintiéndose desprevenido. Noah era más callado pero cauteloso, a menudo observando desde la barrera como si esperara a ver si Alexander perdía la paciencia y se marcharía como una pesadilla medio recordada. Ethan se aferraba más, sin hablar mucho, pero siempre manteniéndose al alcance de la mano, necesitando garantías silenciosas de que Alexander no era solo otro visitante temporal en sus caóticas vidas jóvenes. Alexander tuvo que aprenderlo todo desde cero. Aprendió que Jake odiaba el brócoli con pasión e intentaría esconderlo debajo de las servilletas cuando nadie miraba. Aprendió que a Noah le gustaba leer en voz alta, pero solo si podía sentarse acurrucado en la esquina del sofá, escondido detrás de las almohadas. Aprendió que Ethan tenía pesadillas a veces y que lo único que lo calmaba era una voz suave y constante que le dijera que estaba a salvo. Alexander tropezó y cometió errores. Compró la marca equivocada de cereal. Luchó para averiguar cómo atar un cordón de zapato correctamente cuando el de Noah se desató. Perdió la paciencia una vez cuando Jake lo retó a hacer trampa y luego lo acusó de dejarlo ganar. Se sintió completa y absolutamente fuera de su alcance. Pero también aprendió que los chicos perdonaban rápidamente, que una disculpa sincera les importaba más que los grandes gestos. Aprendió que estaban desesperadamente ansiosos por confiar, pero asustados de hacerlo demasiado rápido. Aprendió que presentarse todos los días, incluso en las pequeñas cosas, importaba más que cualquier promesa dicha en voz alta. Emily observó todo lo que pasó con una especie de cautelosa esperanza. Ella vio la forma en que Alexander luchó por su confianza, no a través de regalos o sobornos, sino estando presente, escuchando, admitiendo cuando no sabía algo en lugar de pretender tener todas las respuestas. Él los llevaba a la escuela cuando podía, asistía a sus pequeños partidos de fútbol, se sentaba en sillas plegables rodeado de otros padres que no tenían idea de quién era fuera de ser el papá de Jake, Noah y Ethan. Una tarde después de la escuela, mientras volvían a casa crujiendo entre montones de hojas doradas de otoño, Jake de repente se giró y preguntó, ¿vas a vivir con nosotros ahora? La pregunta fue tan casual, tan simplemente expresada, que por un momento Alexander no pudo hallar su voz.
Se agachó para estar al nivel de sus ojos con ellos y dijo, «Si me aceptan». Noah lo miró, con sus ojos azules serios y más viejos de lo que debían haber sido para un niño de 6 años, y dijo, «Ya lo hicimos». Esa noche, Alexander se sentó con Emily en su pequeña sala de estar después de que los niños se hubieran quedado dormidos, exhaustos de perseguirse unos a otros alrededor del patio. Se sentaron sin hablar al principio, bebiendo té y escuchando los crujidos de la vieja casa sentándose a su alrededor. Finalmente, Emily preguntó, «¿Estás seguro de que quieres todo esto? No va a ser fácil». Alexander dejó su taza y la miró directamente a los ojos. «Nunca he estado más seguro de nada», dijo. Y lo decía en serio. Cada noche hasta tarde, cada momento de duda, cada dolor en sus costillas por reírse demasiado de algo tonto que decían los niños, todo importaba. Todo construyó algo más fuerte que cualquier cosa que hubiera construido con contratos o precios de acciones. No eran una familia perfecta de postal. Tenían cicatrices, viejas heridas, temores que tomarían tiempo para sanar. Pero por primera vez en años, Alexander sintió que pertenecía a algún lugar. No por su título, no por su riqueza, sino porque 3 niños pequeños habían decidido que valía la pena salvarlo. Porque Emily, a pesar de todo, estaba dispuesta a dejarlo intentar. No se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar presente. Y Alexander, un hombre que una vez pensó que el amor era una debilidad, ahora sabía que ser amado y amar a cambio era la mayor fortaleza que jamás había descubierto. El día de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que Alexander esperaba, trayendo consigo una mezcla de emoción y ansiedad que no había sentido desde sus primeros recuerdos de la infancia. Emily sugirió organizar una pequeña cena en su casa, manteniendo las cosas sencillas para los niños, que nunca habían experimentado una verdadera celebración navideña con una familia completa. Alexander se ofreció inmediatamente a ayudar, aunque no tenía idea de lo que realmente significaba ayudar cuando se trataba de preparar una comida navideña. Estaba acostumbrado a almuerzos de sala de juntas con servicio de catering y reservas en restaurantes de alta gama, no a pelar patatas en una mesa de cocina mientras 3 enérgicos niños de 6 años corrían en círculos a su alrededor. Pero amaba cada segundo caótico de ello. Los niños estaban mareados de emoción desde el momento en que se despertaron, bulliendo alrededor de la casa con una especie de alegría inocente que era contagiosa. Jack insistió en ayudar con el relleno, aunque terminó más en la encimera que en el plato. Noah se hizo cargo de la decoración, elaborando pequeños pavos de papel y esparciéndolos por el comedor a modo de confeti. Ethan, siempre el observador, se quedó calladamente cerca de Alexander, entregándole ingredientes y dando solemnes asentimientos de aprobación mientras trabajaban. Las manos de Alexander eran torpes con tareas que nunca había aprendido, pero su corazón era firme, anclado por la risa que llenaba las paredes a su alrededor. Más tarde, cuando la comida finalmente estuvo en el horno y los niños estaban tendidos en el suelo jugando con coches de juguete, Alexander y Emily se sentaron en el porche trasero, compartiendo una manta para evitar el frío. Ella lo miró pensativamente, sus ojos reflejando la luz tenue del final de la tarde. «Sabes», dijo, rompiendo el cómodo silencio, «si alguien me hubiera dicho hace un año que estaríamos aquí hoy, no lo habría creído». Alexander sonrió, no la sonrisa tensa y profesional que usaba para el mundo, sino una sonrisa suave y genuina que le llegaba a los ojos. «Yo tampoco». Hablaron sobre los niños, sobre la escuela y los sueños y las pequeñas preocupaciones que parecían tan insignificantes en comparación con el mundo que solía habitar. Emily admitió lo asustada que había estado de que él lo resintiera, de que los viera como una carga en lugar de un regalo. Alexander extendió la mano y tomó la suya,
entrelazando sus dedos con cuidado entre los de ella. Son lo mejor que me ha pasado, dijo, y no hubo vacilación en su voz, ni duda que nublara sus palabras. Ella apretó su mano una vez, fuerte, y se sentaron allí un poco más, sin necesitar nada más. Cuando se sirvió la cena, fue imperfecta, desordenada y absolutamente perfecta. El pavó estaba un poco demasiado cocido, el puré de papas estaba grumoso y Jake derramó salsa de arándanos por todo el mantel, pero no importó. Se rieron, contaron historias y cuando llegó el momento de decir por qué estaban agradecidos, cada uno de los niños tenía algo que decir. Jake dijo que estaba agradecido por el fútbol y los dinosaurios y su nuevo papá que venía a sus partidos incluso cuando hacía frío. Noah dijo que estaba agradecido por los libros y por las personas que no se marchaban. Ethan, con su voz apenas un susurro, dijo que estaba agradecido por la familia y miró directamente a Alexander al decirlo. Alexander sintió que algo se abría de par en par dentro de él de nuevo, algo que no dolía, sino que sanaba. Se aclaró la garganta, parpadeando rápido por el repentino ardor en los ojos, y cuando le tocó hablar, dijo simplemente, «Estoy agradecido por las segundas oportunidades». Emily le sonrió desde el otro lado de la mesa, una pequeña sonrisa llorosa que contenía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Esa noche, después de que los chicos cayeran rendidos en sus camas, exhaustos y felices, Alexander ayudó a Emily a lavar los platos en la tranquila cocina. Ella golpeó su hombro con el de él y se rió cuando casi se le cae un plato. Era un momento tan pequeño y ordinario, pero era todo lo que nunca se había dado cuenta de que necesitaba en verdad. Más tarde, cuando arropó a los chicos, se arrodilló junto a cada cama, alisando las mantas y apartando el pelo de las frentes adormecidas. Jake murmuró algo sobre soñar con dinosaurios, no apretó un libro contra su pecho incluso dormido, y Ethan, antes de quedarse dormido, susurró, «Me alegro de que no te fueras». Alexander se quedó allí durante mucho tiempo después de que se durmieron, observándolo respirar, escuchando el pequeño y constante ritmo de sus vidas. Pensó en el hombre que había sido antes, inquieto, insatisfecho, persiguiendo constantemente algo que ni siquiera podía nombrar bien. Ahora, sentado en una pequeña casa llena de calidez, desorden y amor incondicional, finalmente lo entendió. No había necesitado más éxito ni más riqueza. Había necesitado esto. Los había necesitado a ellos. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, ellos también lo necesitaban a él. El invierno se instaló sobre la ciudad, suavizando sus bordes bajo una manta de escarcha y temprana oscuridad. Alexander se encontró apreciando las tranquilas rutinas que estaba construyendo con los chicos y Emily, los momentos antes caóticos ahora tejidos en un tapiz que se sentía rico e irreemplazable. Cada mañana, se despertaba más temprano de lo necesario solo para prepararles el desayuno, incluso si no era más que huevos revueltos y tostadas ligeramente quemadas por los bordes. Cada noche, les leía historias antes de acostarse, a veces quedándose dormido en medio de un capítulo con Ethan acurrucado a su lado y Jake metido bajo su brazo. La vida ya no era una carrera, sino algo medido en pequeños momentos irreemplazables que se deslizaban en su alma y lo anclaban de una manera que nunca había creído posible. Un sábado a principios de diciembre, Alexander sugirió algo que nunca se había imaginado haciendo antes: conseguir un árbol de Navidad real juntos. Emily estuvo de acuerdo, aunque su sonrisa estaba teñida de diversión por su torpe entusiasmo. Se amontonaron en su coche, los chicos charlando sin parar en el asiento trasero sobre qué árbol sería el más grande y cuántos adornos necesitaría. En el lote de árboles, corrieron de fila en fila, examinando cada pino y abeto con la seriedad de jueces de temporada. Jake abogó por el árbol más alto que pudieron encontrar,
mientras que Noah insistió en uno con las ramas más perfectas, y Ethan, más tranquilo pero decisivo, eligió un árbol más pequeño, ligeramente ladeado, que se inclinaba suavemente hacia un lado. Alexander se rió y estuvo de acuerdo sin dudarlo, y juntos cargaron el árbol imperfecto en el coche, los chicos trepando uno sobre otro para ayudar a asegurarlo. Esa noche, su sala de estar se convirtió en una caótica tormenta de luces, adornos brillantes y decoraciones hechas a mano. Alexander dejó que los chicos colgaran los adornos donde quisieran, incluso cuando tres estaban apretujados en la misma rama. Los observó con una plenitud en su pecho que ningún logro le había dado jamás. Emily hizo chocolate caliente en tazas astilladas, y Alexander ayudó a desenredar un nudo rebelde de luces, fingiendo estar frustrado mientras secretamente disfrutaba cada segundo. Después de que el árbol finalmente estuvo terminado, apagaron todas las luces excepto las que estaban envueltas alrededor de las ramas. La pequeña sala de estar brillaba con una calidez dorada, y Alexander se sentó en el sofá con los chicos amontonados contra él, sus rostros iluminados por los colores suaves y parpadeantes. Jake bostezó primero, luego Noah, y finalmente Ethan, sus cuerpos pesados de sueño mientras el largo día los alcanzaba. Alexander llevó a cada chico a la cama con cuidado, maravillándose de lo natural que se había vuelto saber la forma en que sus cabezas se acomodarían contra su hombro, la forma en que sus respiraciones se estabilizarían una vez que se sintieran seguros. Más tarde esa noche, cuando la nieve comenzó a caer fuera de la ventana, Emily y Alexander se sentaron juntos en la sala de estar, las luces del árbol aún parpadeando suavemente. Ella lo miró por encima del borde de su taza y dijo, «¿Sabes que piensan maravillas de ti?» Alexander negó con la cabeza ligeramente, humilde de una manera que nunca podría haber predicho. «Me salvaron ellos», dijo. «Solo estoy tratando de alcanzarles». Emily sonrió, una sonrisa real, llena de perdón, esperanza y un poco de tristeza por el tiempo que habían perdido. Ella extendió la mano y colocó su mano sobre la suya. «Estás aquí ahora», susurró. «Eso es lo que importa de verdad». En las semanas siguientes, Alexander presentó los documentos necesarios para adoptar legalmente a Jake, Noah y Ethan. No fue solo un gesto simbólico. Fue una promesa, grabada en cada fibra de lo que se estaba convirtiendo. En la audiencia final, cuando el juez preguntó si entendía la responsabilidad que estaba asumiendo, Alexander respondió sin dudarlo, con voz firme y clara. «Son mis hijos. Siempre lo han sido. Solo tengo la suerte de saberlo ahora». Cuando salieron del juzgado, los niños rebotaron a su alrededor, agarrando sus manos, riendo y gritando que ahora eran oficialmente oficiales. Emily se quedó un poco apartada, observando con lágrimas en los ojos, su corazón visiblemente sanaba por el amor que una vez temió que nunca los encontrara. Esa noche, de vuelta en casa, Alexander los arropó en la cama, besó sus frentes y susurró que los amaba, palabras que una vez pensó que nunca podría decir tan fácilmente. Cuando finalmente se sentó junto a Emily, la casa en silencio a su alrededor, sintió que algo se asentaba en lo profundo de su pecho. No la ambición inquieta que una vez lo había impulsado, no las victorias vacías que había perseguido durante tanto tiempo, sino algo más pesado, más rico e infinitamente real. Ya no era el hombre que se apresuraba por la vida buscando un significado en los números y el poder. Era el hombre que se había fundado en 3 niños pequeños con amplios ojos azules, una mujer que había perdonado su ausencia y un hogar lleno de risas y esperanza. No necesitaba una vida perfecta. No necesitaba control. Necesitaba exactamente lo que tenía, amor desordenado, impredecible y hermoso. Y por primera vez en su vida, Alexander entendió lo que significaba estar verdadera e irreversiblemente completo.